Muy buenas noches, de nueva cuenta en el canal del Ingenio. Tengo que pensar un inicio diferente, pero para el próximo, este ya empecé igual. Con un tema para variar bastante bueno. Tenemos de invitado a Carlos Emilio Ibarra Montero. Ya ha estado en el programa anteriormente, un tema que tuvo muchas vistas, bastante interesante. Y hoy tenemos otro tema que muy polémico, que está ahorita a nivel nacional, en el pandero, se puede decir, muy tratado, muy comentado, mucha gente a favor, mucha gente en contra. Yo creo que es más la a favor que en contra. Y como aquí somos medio contrarios, vamos a dar la contra. No, no es cierto. Es lo que vamos a preguntar, a platicar con Carlos. Carlos Emilio es licenciado en Ciencias Políticas, tiene doctorado en Memoria Social, maestría en Sociología, y tengo otra maestría en Ciencias Sociales. Perfecto. Y aparte es maestro universitario, da clases en la UAS y en el TEC Milenio. Así es. Muy bien. Es un valor aquí local, mochitense del Carlos, y pues aquí nos damos el lujo de poderlo aprovechar, y él tiene la amabilidad de venir a platicarnos, ¿no? y a exponernos sobre lo que él maneja, lo que él sabe. Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación de vuelta. Muchas gracias a ti y a todo el equipo, al Paquito. Al equipazo, y al Robert y al Pacorrón. Que hacen un programa de muchísima calidad. Fíjate que ahorita que tocaste el tema de las visualizaciones, yo la verdad me dio mucha alegría ver que tuvo visualizaciones. Sí, tuvo bastante. La temática, porque por lo mismo que dices tú, son temas que a veces no a todo el mundo como que le simpatizan. Le llama la atención o les interesan los temas. Así es. Pero el tuyo ha tenido bastantes vistas, y espero que este esté igual, o cuando lo superemos, vamos a ver. Pero lo que vamos a hablar hoy es en el debate que mencionaba hace unos momentos acerca de la desaparición de las plurinominales en el país. Sí. Que el presidente López Obrador lo propuso hará 8 o 10 días, me parece, más o menos, ¿verdad? Así es. Y que ha sido, pues, el partido Morena lo ha acogido de buena manera, pero también hay muchas voces disidentes en la izquierda que están en contra, ¿no? Y es lo que queremos tratar. Ahorita que comentas, hay que irnos un poquito más para atrás, porque acuérdate que sí lo propone ahora nuevamente. Sí. Acordémonos que, hay que recordar que en el sexenio pasado esta iniciativa se intentó llevar a cabo, que fue la iniciativa de la reforma electoral para eliminar las pluris. Y muchos morenos y morenas dijeron que no. Dijeron que no. En el pasado no, ahora sí. Entonces, como dice la canción de Belchior, que es un compositor, no sé si lo conozcas, que se llama Belchior, es un compositor y cantante brasileño, ya murió, que tiene una canción que se llama Como Nuestros Padres. Es una crítica, la hizo en la época de la dictadura en Brasil, entonces ya te imaginarás. Sí. Pero hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que nuestros ídolos son los mismos y las apariencias no me engañan, no. O sea, yo voy un poco por ahí. No es que sea pesimista, pero es que yo creo que hemos sido muy complacientes. Principalmente los jóvenes, los millennials, hemos sido muy complacientes y hemos dejado la crítica sagaz, la crítica férrea, la hemos pospuesto y nos estamos dedicando a otras cosas, ¿verdad? El tema que vamos a tratar ahora, yo considero que es muy importante que hablar de los orígenes. Y esto atañe a una pregunta muy importante que se plantean en un libro Daniel Ziblatt y Steven Levitsky. Es un libro que van a hablar sobre la democracia, la decadencia de la democracia en los Estados Unidos. Es un libro reciente. Se llama ¿Cómo mueren las democracias? Es la pregunta. ¿Cómo mueren las democracias? ¿No? Ese libro me lo recomendó mi yerno, el Meño Antúnez. Fíjese, ahí está. Está buenísimo. La tesis de ellos es que la muerte de las democracias es imperceptible en la actualidad. Es imperceptible. Ya no hay dictaduras como tal. Esas dictaduras que ponen los tanques en las calles
¿sí? Que le apuntan a los movimientos ciudadanos. Ahorita en Nicaragua andan bien embroncados. Andan embroncados. Sí. En América Latina tenemos esa cosa característica que nos gusta. Los aparatos. En Colombia ya viste la represión en hace Colombia, 15 días, un mes. hemos visto ciertos destellos de esto en la región latinoamericana. Sí. Pero ya no como antes. Ya no como antes, ¿no? Militares irrumpiendo en las universidades con el afán de supuestamente desarticular células de comunistas. No sé, muchas otras cosas que pues yo que te puedo platicar a ti, que a ti te tocó vivirlas, ¿no? Totalmente. Y que, bueno, que ya no lo vemos. Entonces, los gobiernos actuales pues no son los mismos que los de antes. Estos gobiernos, en general, en el mundo, así lo señalan en su tesis estos dos autores, se han convertido los actores políticos en especialistas en el uso de los aparatos de la violencia. Son tan inteligentes y los han llevado de tal manera que es tan sutil, entre comillas, la violencia, que es imperceptible el momento en el que la ciudadanía se va viendo más acorralada, con menos libertades, más limitada en todos los aspectos, ¿no? Entonces, esta es una tesis que a mí me parece muy interesante. Entonces, hay algo más que también tiene que ver con este tema que vamos a tratar y que hay que colocarlo en la mesa, porque a mí me parece muy importante contextualizar qué es lo que está pasando, la raíz, dónde está la raíz de esto que estamos viviendo, de esta reforma electoral. Yo creo que, por ejemplo, ahí está la creencia esta letal de que la democracia es votar, ¿no? Y nada más, votar. Sí, cumplir con el voto y se acabó. Y ellos dicen, justamente en las urnas es donde está el retroceso que estamos viviendo en materia de democracia. Y entonces, si partimos para pensar y nos inscribimos o nos alineamos al pensamiento de Achille Mbembe, que es un pensador camerunés, que tiene un libro que se llama La Necropolítica, tiene otro libro que habla sobre el espacio público y la pérdida del espacio público y cómo el espacio público que se ha venido perdiendo también tiene mucho que ver. O sea, no hay democracia si no hay espacio público. Sí. Si nos inscribimos al concepto que él tiene, a la percepción, a la visión que él tiene de democracia, como una forma de gobierno que garantiza la libertad humana y la vida, ¿sí? Entonces, tenemos que preocuparnos bastante, yo creo que muchísimo, con ese tipo de temas, porque nos estamos debatiendo literalmente entre la vida y la muerte. Literalmente, o sea, literalmente. Hay en el mundo, como dice Mbembe, una política de muerte. Y esa política de muerte se gesta con pequeñas reformas, iniciativas de ley que van acotando la libertad del ciudadano, le van quitando su soberanía, ¿no? Tocando ese tema, pero vamos a hablar de las pluris, sí. Yo le agregaría lo de incorporar la Guardia Nacional a la Sedena. Por ejemplo. Es otro paso también que puede, creo yo, integrarse en lo que estás hablando tú. Así es. Y entonces, pues ya no vamos a ver este tipo de fenómenos políticos en los que se paraliza o se desautoriza la Constitución, sino que es la misma Constitución donde se van a hacer esas reformas que va a ir permitiendo estas limitaciones y que va socavando el concepto de democracia. Se va desollando, se va desmembrando. Viva la democracia con este tipo de... Entonces la pregunta aquí es, pues, ¿será que está pasando algo o no está pasando nada? Claro que está pasando, y lo peor de todo yo creo que lo estamos dejando pasar, ¿sí? Porque cuando surgen críticas que apuntan sobre este tipo de aspectos tan importantes, tiende la sociedad misma, la misma audiencia a veces, como que a rechazar un poco este tipo de temas porque te llevan a la incomodidad. Ya no te dejan dormir tan tranquilo como acostumbrabas a dormir. Te empiezas a dar cuenta de que aquello que creías que era estable, tu trabajo, tu seguridad, muchas otras cosas que nos han vendido el modelo occidental, pues no son tan estables nada. La libertad siempre está en riesgo, la democracia siempre está en riesgo, ¿no? Sí. Entonces, y aquí ya para terminar y para comenzar con el tema de lo de la reforma de las pluris, yo tengo una constante sensación que a mí, la verdad, la neta, o sea, me genera un poco de miedo, pero también me genera angustia, en el sentido heideggeriano, que es, o sea, me lleva a hacer cosas, me lleva a estar aquí, como a ti, como a todos ustedes, ¿sí? Como a mucha gente que hace cosas.
Y es la angustia la que nos lleva, contrariamente a lo que mucha gente cree, la angustia nos lleva a hacer muchas cosas. Nos lleva a crear, ¿no? Sí, a la acción. El miedo nos paraliza, la angustia nos moviliza. Y yo tengo una constante sensación de que México, y me gustaría mucho que se lo imagine todo el mundo, de que México es un avión, no el avión presidencial que ya rifaron, que nos vendieron 2 veces. Sí, exactamente. Que México es un avión que va en caída libre. México es un avión que va en caída libre, mientras que sus pasajeros y pasajeras van tomando fotografías por la ventana. Okay. Esa es la sensación que tengo, y aquí es en donde entra el tema que nos atañe, que es el tema de la reforma electoral de las plurinominales. Nomás quiero agregar otra cosa, que ahorita que hablaste de la democracia que vive en permanente riesgo, la semana pasada tuvimos plática con el diputado Iván Ayala y hablamos sobre el halconazo del 2 de junio, del 10 de junio, perdón, de 1971, la represión del gobierno contra los estudiantes del Politécnico, que murieron muchos jóvenes y muchos heridos, ¿no? Y precisamente tocamos ese tema, el hacer conciencia de que no, la democracia y las libertades no es como que ya llegamos y ya. O sea, es algo que debe cuidarse permanentemente, porque cualquier descuido ya es retroceso. Es un retroceso. O sea, no puedes como sociedad quedarte dormido y esperar que otro haga el trabajo que la sociedad debe hacer. Debes estar atentos de que se respeten las reglas democráticas y se respeten las libertades. Bueno, la historia de las pluris, ¿cómo surgen en México las plurinominales? En el 63, con Adolfo López Mateos, se da la primera reforma en la que ya se incluyen las pluris, en la del 77 hasta con la López fecha Portillo, actual, ¿no? Sí. Hasta la del 96, sí, en donde ya quedan los 300 por representación mayoría relativa, y los 200 que van a llegar por plurinominales. Okay. Sí, esa es la historia. Esta es, en resumidas cuentas, desde el 63 se viene luchando por esto. ¿Qué es la representación proporcional? La representación proporcional es un tema muy interesante porque es lo que ha llevado a que las minorías que ahorita son mayorías sean mayorías. La representación es la que representación proporcional garantiza que a pesar de que haya un ganador, ese ganador no sea absoluto. Sí. Que haya esas minorías, que por detrás de esas minorías, de esos líderes políticos, de esos actores políticos, ¿sí? Que toda esa gente que está por detrás se vea representada, se vea escuchada, ¿sí? Que esa gente que es minoría tenga un espacio de hablar, deje de ser un sector marginalizado, desautorizado en su discurso, ¿sí? Que pueda participar en el proceso de construcción de políticas públicas, que pueda discutir el tema de las reformas que se hacen en todas las áreas, ¿sí? En fin, o sea, es lo que ha garantizado, ha llevado a que el movimiento feminista se fortalezca, a que el movimiento LGBTQ, y etcétera, etcétera, todas las letras, que por cierto, felicitar por lo que ha pasado a los diputados actualmente, se la rifaron por fin. Felicitarlos entre comillas, porque era una cuestión que se tenía que hacer, o sea, no era de que hicieron algo extraordinario, hicieron algo que realmente tenía que trabajarse. Algo de calidad humana. Entonces, que tenían que haberlo hecho. Por ejemplo, para Sartori, la representación proporcional es convertir los votos en escaños, ¿sí? Para Dieter Nolen, la representación proporcional trata de reproducir con la mayor fidelidad posible en el Parlamento las fuerzas sociales y los grupos políticos existentes en la población, ¿sí? Entonces, las fuerzas sociales y los grupos políticos existentes en la población, sean muchos o sean pocos, tienen que estar ahí. Si nosotros quitamos este espacio, dejamos de discutir y regresamos justamente a algo que muy bien plantea el doctor José Manuel Luque Rojas, un amigo que es moreno y que trabaja muy bien, es un gran académico. Él narra muy bien en uno de sus trabajos sobre la transición política en México y sus entidades, cómo durante 40, 50 años, o sea, el PRI siempre fue mayoría absoluta. Sí, aplastante. Aplastante. No había oposición. Ahora... sería regresar. Claro, es regresar. ¿Por qué estamos regresando? Bueno, estamos regresando porque hay mucho descontento por parte de la población. Las plurinominales tienen muy mala fama entre la ciudadanía. Y de esa
de ese hilo se está yendo el nuevo gobierno para deslegitimar las plurinominales, ¿no? Cuando en realidad sí tienen una función. Sí, ahí está la función, es evidente. Los logros que hemos tenido en materia democrática, muchos se deben al tema de las representaciones. Morena no fuera Morena si no hubiera sido por no fuera Morena si no fuera por la representación proporcional. Morena no fuera Morena si no fuera por la consulta ciudadana. Morena no fuera Morena si no fuera por el voto nulo, por la iniciativa ciudadana. O sea, Morena no sería lo que es por todo esto que llevó, o sea, en donde esas minorías tuvieron esos espacios para hablar, para ser escuchadas y poder crear algo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Nomás quiero agregar otra cosa, que no sé si vaya a cuento o no, pero uno de los argumentos que creo yo utilizados y muy mal utilizados es la cuestión del gasto en los... Sí, los 20,000 millones. Sí, somos un país de 130 millones de habitantes y son 500 diputados, senadores, diputados, ¿no? Son 628. Ok. Entre diputados y senadores. Y serían como 250 pluris. 232. Ándale, pues. 232. O sea, para 130 millones de habitantes no pinta el gasto. O sea, me parece un argumento bastante pueril, bastante ingenuo. No pinta para nada lo que se gasta en el valor que representa que las minorías tengan voces. Así es, no hay una correlación, exactamente. No hay, porque los plurinominales, en vez de rendir cuentas y satisfacción a la ciudadanía, se dirigen directamente con el partido político, porque el partido político es el que los... Pero ese es un problema de los partidos, no del sistema. Así es. El otro día leí un artículo que daba una metáfora muy ilustrativa, un poco cruel, que es como si llegas a la bañera con el niño y el agua está sucia, y en vez de tirar el agua y cambiarla, tiras el niño con todo el bañera y con todo el agua. O sea, es tan chusca, pero... No, pues es que sí. Pero sí, o sea, es absurdo. Quitas lo bueno por un pretexto muy pueril que finalmente es responsable de los partidos. Y yo creo que como sociedad debiéramos de avanzar nosotros en vigilar que el partido que hace ese tipo de prácticas, pues no votas por él. Así es, no hay voto de castigo, porque no hay ciudadanía inteligente. No hay ciudadanía inteligente, no hay ciudades inteligentes. Sí. Ciudadanía inteligente implica justamente es una informada, comprometida, que tiene conocimiento de sus derechos y de sus responsabilidades, ¿sí? Pero que además siente el espacio público y lo que es público como suyo, como se siente perteneciente a esto. Sí. A veces yo veo y digo, bueno, es que aquí hay muchos mexicanos, hay 130, pero esos 130 yo creo que muchos de ellos no tienen sentido de pertenencia porque dejan las cosas pasar. Yo creo que el inicio, ahorita qué bueno que lo mencionas, esto el tema de los partidos políticos, hay una crisis en el sistema de partidos políticos. Esto es lo que ha llevado a estas confusiones en las que hemos vivido en estas elecciones, en donde no sé quién anda con no sé quién, y en un estado es no sé qué partido, es izquierda con derecha y luego derecha con izquierda. Sí, y ya no lo que trata es de agarrar el puesto, el poder. Es una locura eso, ¿no? Pero yo creo que ahí es el problema, el origen está en el sistema de partidos. Han perdido su ideología, no hay cuadros políticos. Esto ha llevado pues a que las personas no se identifiquen. Y cuando llega un pluri, pues mucho menos, porque la gente lo siente como algo que fue impuesto. Sí. Tiene un poco de... Yo creo que el tema también de la austeridad republicana, entre comillas, que tanto se pregona en este gobierno, pues se podría resolver de muchas otras maneras, ¿no? Por ejemplo, yo les mandaría a un nutriólogo a la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado, para que los pusiera a dieta. Porque es un absurdo, ¿no? Sí. Que estas personas que representan a la población, que representan una población que es casi el 60% de pobres en México, pues tengan unas dietas tan ricas y unos paquetes gigantescos con pavos y no sé qué. No digo que esté mal que la gente que cenamos o cena así en Navidad y en Año Nuevo, trabajándolo no lo conseguimos. Pero esta gente pues no trabaja porque no hay resultados. Tenemos políticas públicas ineficientes.
esas políticas públicas ineficientes no dan respuesta evidentemente a las necesidades. La población no se siente representada, no se siente atendida, no se siente comprendida. El contacto entre el actor político es mínimo, ¿sí? Es un instante, que es el momento de la elección, del proceso electoral, que ya hasta lo recortaron. Antes pasaban más meses trabajando. Yo creo que, pues ya como que yo creo que a los políticos hasta les pesaba más no hacerle caso a la doñita, al señor que les pidió algo. Ahora es muy fast track. Es cortito, sí. Es cortito. Algo que debemos dejar muy en claro, Paco, el tema de la representación proporcional, ¿sí? Es una forma, es un candado para impedir la rotación de élites impunes. Puede funcionar así. En México ya hemos visto que no es así. Pero no porque no sirva algo o no funcione en su 100%, pues ya lo vamos a eliminar. Si no, al ratito, pues también vamos a tener que quitar a los de la Cámara, a los que son electos por mayoría relativa, porque tampoco sirven. Entonces, la cuestión yo creo que es más profunda, pero mediáticamente gusta más y la gente quizá entiende mejor y lo asimila más y piensa dinero, pluris, no dinero, pluris. Entonces se van y dicen, es como un castigo, uno dice, no hacen nada, vamos a castigarlos, pero es estarnos dando un balazo en el pie a nosotros mismos. Un discurso que se ha venido manejando, no nada más en México, esto es generalizado, se llama el ordoliberalismo, es un discurso del ordoliberalismo, ya no es el neoliberalismo ya se acabó, ya llegó a su fin. Ahora estamos en una época de ordoliberales, como lo dice Wendy Brown en su trabajo, no recuerdo cómo se llama, estadounidense que va a hablar sobre el tema, y dice que son los ordoliberales, y la tesis de ella es que los ordoliberales, a diferencia del neoliberal intenta adelgazar el Estado. El ordoliberal ya entendió, hay que fortalecer el Estado, pero para mí, para mi beneficio. Entonces esa es la lógica que va ahora, ¿no? Entonces ese discurso se viene pregonando. Esa sería una medida ordoliberal, entonces. Considero que es una medida ordoliberal, y es una medida que justamente puede ser un factor que nos ayuda a responder cómo mueren las democracias. Mueren las democracias porque se va acotando la libertad, ¿sí? Se va acotando la posibilidad de participación de una oposición, ¿sí? Entonces yo creo que la austeridad republicana la podemos lograr de muchas formas. Una verdadera reforma fiscal, una verdadera reforma laboral. Queremos ahorrar, queremos tener recursos, ¿sí? Queremos disminuir la pobreza, queremos tener más. Bueno, comienza con una reforma laboral. Es indispensable una reforma. Tengo así, de amigos que están pasando por calamidades porque el derecho laboral en este país no sirve para nada. No hay protección para el trabajador, ¿no? No hay para el empleado. No. Hay mucho trabajo. No, pueden pasar 2 años, tú ya te moriste de hambre, porque además llegas a los 30 y tantos años y ya no hay. ¿Por qué no una verdadera fiscalía que se dedique a rastrear paraísos fiscales, lavado de dinero? Vamos a encontrar, nos vamos a dar cuenta que esos 20,000 millones de pesos que según quieren ahorrarse, pues hay el doble, el triple en esos paraísos fiscales, en esas empresas que lavan dinero. Entonces hay muchas formas de recaudar fondos, hay muchas formas de continuar con programas sociales. Yo no critico esta parte del gobierno de los programas sociales, yo creo que hay que atender a la población. Hay sectores que hay que atenderlos. Yo no estoy de acuerdo en que diga la gente, no, es que el pobre está pobre porque es pobre. Y ni modo. Porque quiere. Porque las oportunidades están ahí. Y eso es mentira, ¿no? En una carrera, si tú te pones a pensar en una carrera y tú me pones a competir a mí con Usain Bolt, obviamente yo voy a perder la carrera porque, yo no tengo las condiciones para competir contra él. Dale las condiciones. Dale comida a la gente, ¿sí? Porque muchos comparan y dicen, no, es que en Alemania sí funciona. Y es que no sé en dónde sí funciona, porque México está entre los 99 países que tienen esta forma, la representación proporcional, y es de los 17 países que tienen representación proporcional, que son mixtos. Y siempre están haciendo esos comparativos, y yo siempre les digo, a ver, miren, no podemos comparar, porque la historia es completamente diferente. La democracia ya. Que Alemania se me hace que tiene 80 millones de habitantes, y tiene más en sus cámaras. En sus cámaras. Sí, que México. Entonces, no podemos comparar porque la historia es diferente,
La realidad allá es diferente. En primera porque es un país que está en donde se parte el queso. Ellos siempre son líderes, toman decisiones que tienen que ver con los bancos mundiales, préstamos. Está Thomas Piketty, que hizo El Capital del siglo XXI, en el siglo XX, en el siglo XXI. El Capital del siglo XXI es. Si me equivoco, ahí lo corregimos. Él dice una cosa, dice, oigan, ¿qué nos han puesto a pensar? Que no podemos comparar a los países latinoamericanos o a los países emergentes que les llaman. Estamos emergiendo desde que tengo uso de razón. Sí. Y nomás no salimos. Siento que cada vez me ahogo más. Y dice, pues sí, dice, pero porque ellos reparten el queso. Ellos, aunque estén súper endeudados, tienen su historial crediticio limpio, ¿no? Entonces a ellos sí se les presta, a ellos sí. Entonces es muy diferente, no podemos hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? Aquí hay hambre, aquí hay pobreza. Una pobreza que lleva a la gente pues a no estudiar, a no educarse. Y cuando hablo de pobreza de capital humano, que por si fuera poco, es una pobreza que es la que se continúa alimentando por la clase política, porque ahí está el manjar de ellos. Justamente ese es el sector, ¿sí? El sector pobre en capital humano, el sector, o sea, la pobreza de capital humano es el manjar de la clase política. De ahí ellos se alimentan, ¿sí? Y hay un cuadro de un pintor español que me gusta mucho. De hecho, hubo un día que lo posteé ahí en mi estado porque no tengo redes sociales. La cerré justamente meses antes de comenzar la campaña porque dije yo ya no tenía redes sociales durante muchos años y ahora no quiero tener. Y es un cuadro que me gusta mucho porque son unos corderos en la mesa así, ya cortados, como que listos para ser cocinados. Y yo le puse, o sea, lo reedité, le puse otro título, porque pues son las ovejas, pues, los borregos, pues, o sea, en la mesa servidos para que los políticos puedan se den el gran manjar. Se den su gran manjar. Entonces, y estoy de acuerdo. Y la misma pobreza es lo que no nos permite tampoco salir del atraso, pues, o sea, fomentada por el gobierno, pero es lo que nos tiene. Sí, porque atorados. Es que si no hay pobres, pues no hay a quien darle el apoyo para intercambiarlo por un voto. Esa es una de las cuestiones que ha llevado a que las políticas públicas en México no sean a largo plazo. No es conveniente. O sea, erradicar la pobreza no es conveniente. Se escucha muy feo, pero es que es real. Sí. O sea, sí, es la lógica, pues, muy perversa, pero erradicar los problemas de una ciudad, de una comunidad, no conviene. Porque entonces después, ¿qué les voy a ofrecer? ¿Con qué me los voy a jalar? ¿Con qué yo voy a ganar ese capital político? Okay. Es algo que en un momento u otro esto va a explotar, lógico, ¿sí? Cada vez más vemos posibilidades de que las cosas se tornen cada más violentas, pues vemos la violencia. Entonces yo creo que el tema sí, es muy importante el tema de la representación proporcional por su historia, porque es una conquista social, una conquista de las minorías, ¿sí? Yo considero que es un retroceso. Yo creo que para juntar dinero, para seguir con programas sociales, para salir de la deuda en la que está el país, no es nada más eso. Son muchas otras cosas. Pero vende más políticamente esto, porque la gente no quiere, la gente está enojada, la gente está molesta. Y esa molestia es la que se ha traducido, la han recogido y llevó a que Andrés Manuel López Obrador ganara, porque quería hacer las cosas diferentes. Y ha llevado a que muchos otros también ganen, en estados, en municipios, ¿no? Está bien, tú lograste captar el sentir de la ciudadanía y pues lo llevaste en tu discurso muy bien, pero ahora pues hay que mostrar cuáles son las verdaderas alternativas, ¿no? Sí. Que no atenten contra la democracia. Y si en verdad eres un demócrata o no, y esos son puntos que... Y si en verdad eres un demócrata o no. Totalmente. Yo pienso exactamente igual que tú. Yo soy un morenista muy conocido, sin embargo estoy totalmente en contra de esa postura de eliminarlas, y a pesar de que el 90% de las personas que conozco opinan a favor, que qué bueno, que son bolas de ratas, no sirven para nada, creo que ahí sí, totalmente, es devolvernos al PRI de los años 50, 60, que tenían carro completo, que la palabra del presidente era ley, y pues, que nomás se hacía lo que el presidente mandaba, y sería regresarnos a... ¿Por qué no le cortan el presupuesto? ¿Y por qué no los ponen a dieta a Sedena? ¿Por qué no pones a dieta a Guardia Nacional? Sí. ¿Por qué no pones a dieta al Ejército? Sí.
es una de las tajadas más grandes del presupuesto que se destina. Sí. No hay ni programas para atender a los desaparecidos. Programas, estoy hablando de políticas diagnosticadas, diseñadas, implementadas y evaluadas, no hay. Sí. No hay recurso para... Son pura mascarada, ¿no? Pura política reaccionaria, que se le denomina reaccionaria porque son como dádivas. O sea, les das, pero el problema ahí sigue. Sí. No los atiendes realmente, no destinas personal especializado para atender la problemática. Entonces, ¿por qué no reducimos eso? Bueno, pues porque en realidad pues la gente que cuida al líder pues del Estado. Yo creo que, como dices tú ahorita, sí es cierto, la clase política mexicana nos cuesta miles, más de esos 20 mil millones de pesos de los que tanto se habla y tal, que es mucho dinero. Nos cuesta eso y nos cuesta también vidas. Nos cuestan vidas perdidas, vidas desconocidas, vidas de personas que están en el anonimato. Y nos cuesta todo esto y lo que nos regresan es vil chatarra. Sí. Esa es nuestra clase política. Y ese yo considero que es la crisis en la que estamos ahorita. Y eso es lo que tenemos que actuar la ciudadanía, pues eso es lo que... El problema, creo yo, está, como lo mencionaste al principio, en que no nos hacemos responsables de nosotros mismos. Vuelvo a lo mismo, o sea, creemos que nosotros cumplimos con ir a votar y ya. Y los políticos que hagan... o sea, la política es para los políticos y la política somos todos. Y debemos nosotros informarnos, actuar, opinar, intervenir, como por ejemplo ahorita en este programa, que ponle que nos vean 100 gentes o 30 o 50, pero cuando menos dejar la semillita de pensar cómo nos venden cosas aparentemente buenas y que realmente a mí ahí sí estoy totalmente consciente de que le veo las orejotas al lobo. Yo también. Hay todo un trasfondo, hay una agenda económica por detrás importante y eso debe preocuparnos mucho. No es exagerar. Cuando se habla de democracia y de libertad, nunca se está exagerando, porque hay que acordarnos de algo. Principalmente la gente que tiene hijos, las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones, para trascender, necesitan vivir en libertad. Necesitan vivir en un país, en un estado democrático, que les garantice, cuando menos, una vida vivible. No hay trascendencia humana sin libertad. No hay trascendencia humana sin libertad. Y todo lo que tenga que ver con el tema de la democracia en este país, que parece el país de Carol Lewis, de Alice en el País de las Maravillas, en donde todo puede suceder, nunca está de más preocuparte, leer, informarte. Aunque ya sabemos que nuestros diputados no conocen, los electos por mayoría relativa no conocen la Constitución, no conocen nada, ya lo sabemos, son unos, hacen, ¿cómo se dice? Horda al estultice, hacen honor al estultice, ya sabemos. Pero simplemente esta elección, los diputados aquí locales de Morena, no hubo ni votación ni encuestas, fue puro dedazo, o sea... Como al modo antiguo. Exactamente. A veces le veo también las orejas al lobo y digo, Ingas, pues no sé si es un lobo o es un dinosaurio de esos de los que estuvo congelado, se descongeló y ya ahí viene el tiempo. Hay que verlo así y hay que alertar, que yo creo que eso es lo más importante. Y para que la gente, para reflexionar, pues no implica que va a pensar todo el mundo como uno, pero simplemente sembrar la semillita de la duda. Quiero yo nomás hacer otra acotación que tenemos que tomar muy en cuenta, que nosotros, sociedad, estamos decepcionados de la democracia, pero tenemos que tomar en cuenta que nuestra democracia en México apenas va empezando, está bien joven, o sea... los partidos políticos estaban acostumbrados a ganar comprando votos, a ganar. Eso yo no puedo decir que haya cambiado en esta elección, pero la sociedad está más despierta, los organismos electorales son cada vez más presionados, más obligados por la sociedad a tratar de hacer las cosas derechas, y eso es un proceso que ya no hay vuelta atrás. Así es. Entonces lo que tenemos que ver, creo yo,
es pensar hacia adelante. Hacia adelante. No pensar en el pasado. Así en el es. pasado, ya sabía que el gobernador del PRI iba a ganar porque iban a comprar todo. Sí. Y ya sabían que si el presidente quería que ganara uno del PAN en tal ciudad, iba a ganar eso. Y ya no. Y el INE cada vez tiene más presión social. Así es. Y se ve más acotado, aunque quisieran, más acotado para tener que hacer las cosas derecho. Algo muy importante, acotar también sobre el tema que dices ahorita que tocas el INE. Ojo, porque la reforma se está vendiendo como, vamos a decidir si 300 o más, si reducimos las 200 o no. Y no tiene nada más que ver con la cuestión de la transferencia del voto en escaños. Esta reforma va dirigida a reformar cuestiones que tienen que ver dentro del Instituto Nacional Electoral y la Constitución, la Carta Magna. Entonces, ahí está en donde tenemos que poner el dedo, en esos dos aspectos. No es nada más es lo que vende más políticamente, a quitarle el poder a esta gente que no hace nada. Sí. Pero por detrás de todo esto está el tema de la reforma constitucional y de la reforma al INE. Y el INE hay que protegerlo mucho. Hay que protegerlo. Porque es una historia, yo también. es algo que realmente, Si tanto, tiene defectos. ¿cuánto? Tiene defectos, pero por lo mismo que somos una democracia que apenas vamos incipiente. empezando. No somos una democracia europea porque ellos ya tienen muchos años. Entonces, nosotros vamos empezando. Hay que ver hacia adelante. Sí. O sea, lo que se ha logrado no lo podemos perder. Hay que mejorarlo. Para pero atrás, no volver para atrás ni para agarrar viada, como dicen. Ni para qué. Ni para tomar aviada. Ni para tomar aviada. Perdón. Sí. No, muy bien. Ojalá, de verdad, y haya mucha gente que ve el programa. Ojalá hay opiniones. Ojalá haya controversia. Sí. Pero ojalá ayude a sembrar un poco la duda, a cuestionarnos, a no dejarnos llevar por lo que nos quieren vender. Y repito, o sea, yo me reconozco y me dicen, oye, tú eres un fanático. Tenemos la tendencia a etiquetar a las personas, ¿no? Y ya te niegan la posibilidad de reflexión en el momento en que te etiquetan de una u otra manera. Yo también voté por Andrés Manuel López Obrador. Y no solo eso, no solo voté por Andrés Manuel López Obrador, sino que antes de que él se convirtiera en presidente, a mí me tocó cooperar para su campaña política la segunda vez que perdió. Okay. O sea, esta crítica yo la hago de una manera... intento ser objetivo. Exactamente. No existe la objetividad en la ciencia ni en nada. Siempre estamos... Y creer y decirnos objetivos está mal, porque apagamos las sensaciones, los sentimientos, los afectos. Somos sujetos, no objetos. Exacto. Así es. Esa está buena. Sí, es que es la verdad. Sí, entonces no tiene nada que ver con eso. No. O sea, la cuestión aquí es algo muy importante. Y hay que platicarlo. Y no ponernos etiquetas de que tú eres esto y tú eres otro, sino simplemente, vuelvo a lo mismo, tener la mente abierta, aprender a cuestionar las cosas, aprender a dudar de lo que nos dicen, investigar por uno mismo y reflexionar, pues no. Y después de eso, cada quien toma su decisión, que será de acuerdo a su ideología o a su manera de pensar. Pero sí, no dejarnos llevar por lo fácil de que, no hace nada, les vamos a quitar nos vamos a ahorrar eso, y no es por ahí, o sea, porque el ahorro es mínimo comparado con lo que vamos a perder. A veces lo barato sale caro. Sí, lo que vamos a perder. Literalmente. En democracia ganada por muchos años de lucha, por mucha gente que perdió la vida, por muchos desaparecidos. Ahí está el Maquillo Cloutier, por ejemplo. Exactamente. Entonces, hasta se me hace una injusticia que nosotros como sociedad, como país, hiciéramos. Sería darles una bofetada a todo nuestro pasado, a la gente que luchó por la democracia. Así es. Carlos, muchísimas gracias por la... Bueno, vamos a seguir platicando. Tenemos otro tema pendiente que no puedo decir, pero va a ser una sorpresa más adelantito, de una investigación, un trabajo que Carlos lleva a cabo. Pero me da mucho gusto, de verdad, eres una persona muy bien preparada. Y ojalá... No te puedo decir que te hagas político porque te puedes echar a perder, pero sí, yo creo que gente como el Carlos es la gente que necesitamos en nuestra función pública en general. Te felicito, de verdad, tienes mucho conocimiento del tema, y aparte yo creo que has clarificado bastante para
para la gente en general, ¿no? El por qué lo consideras un retroceso. Sí, no, muchísimas gracias a ti, a todos ustedes, al equipo por la invitación. Yo encantado de Aquí nos vamos a seguir viendo. Y de platicar con ustedes. Muchísimas gracias. Acuérdense de dar like, suscribirse al canal y el que piense diferente, dejen comentarios, no mordemos. Y el que piense a favor también y nos echan porras. Muchísimas gracias y nos vemos en 8 días.